Un saludo, mis queridos hermanos, muy contento de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios nuevamente. Estamos en el libro de Génesis y ya estamos terminando lo que ha de ser la exposición de todo el libro de Génesis. No vamos a hacer un resumen de todo lo que es el libro, simplemente decir que ya estamos en la última parte de este apasionante viaje por las Escrituras y lo que ha acontecido en los primeros tiempos bíblicos. Vamos a tomar capítulo 45, 46 y simplemente hacer una mención de lo que acontece en los últimos capítulos para que podamos culminar con este proceso de estudio que llevamos en el libro de Génesis. Pero antes de eso vamos a orar. Querido Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos das nuevamente la oportunidad de estudiar de tu palabra. Guíenos, Señor, para que podamos entender, comprender claramente y también, Señor, que podamos proyectarlo a nuestra propia vida. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos entonces nuestro capítulo 45 y capítulo 46. Ya hemos hablado una parte del capítulo 45 la semana pasada, donde José se da a conocer a sus hermanos. José se revela a sus hermanos y lo que acontece en ese momento. Hoy simplemente vamos a retomar algunas cosas del capítulo 45 para que podamos detenernos en algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 45 vamos a encontrar que luego que José se da a conocer a sus hermanos, va a manifestarles algo tremendamente importante. Y es que él había descubierto ya a esa altura de su vida lo que Dios tenía para él. Es decir, José encontró el propósito de Dios para su vida. Acompáñeme allí a los versos 5 en adelante. La Escritura nos dice de esta manera: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué interesante y qué increíble cómo puede finalmente llegar a entender José cuál era el propósito de su vida. Aquí encontramos a un José que está delante de sus hermanos en esta situación tremendamente especial, pero les dice: no se entristezcan, no lloren. No encontramos que haya justamente una reacción de los hermanos de José como la que José tuvo. Recuerde que la Escritura nos dice que José lloró a gritos, tanto, ¿no es cierto?, que todo el mundo se dio cuenta, aunque les mandó a todos salir de la habitación. Dice que sus lamentos y la noticia llegó hasta el palacio de Faraón. Ahora, él ha llorado delante de ellos de tristeza, de gozo también, de verles por todo lo que ha acontecido. Pero sus hermanos se quedaron atónitos, sus hermanos se quedaron perplejos, no sabían, no entendían, no podían creer lo que estaba sucediendo. Y él va a tener que hablar con ellos para decirles: sí, efectivamente, yo soy José. Y sabiendo lo que iba a ocurrir en la mente de ellos, le dice: no teman, no se preocupen. Yo sé todo lo que ha pasado, unos 20 años tal vez habían pasado de todo lo que había acontecido. Sin embargo, les dice: no les pese, porque había descubierto cuál era el propósito de Dios para su vida. En el verso 5 leemos nuevamente: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió que Dios lo había enviado, Dios había preparado todo, Dios había permitido todo para que ocurriese y llegase hasta este punto donde José iba a ser la persona que iba a cuidar de ellos por todo lo que acontecía, especialmente el proceso de hambruna que venía sobre la tierra. Y José iba a ser la persona que Dios iba a utilizar para cuidar de todos ellos, de toda la familia, y poner su nombre muy en alto. Pero también en el verso 8 nos dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dios tenía un plan bien claro y bien marcado.
Y José había llegado hasta este punto en la escuela que Dios había tenido para él. Había tenido que aprender qué proceso largo, qué proceso difícil para José. Un tiempo en el cual él puede haber sentido diferentes cosas en su vida. Él puede haber sentido y experimentó en una realidad el rechazo de sus hermanos, pero también experimentó tristemente el hecho de ser vendido por su propia familia, sus propios hermanos. Experimentó durante todos esos años la soledad, la lejanía con su familia. Él perdió en un sentido a toda su familia, pero luego ha sido un esclavo allí en Egipto. Llega a la casa de Potifar y se encuentra con esta mujer y donde tiene que enfrentarse también con la tentación, donde se tiene que enfrentar con una acusación, con calumnias, donde va a la cárcel. Es un tiempo en el cual él es humillado, pero también donde Dios va a comenzar a trabajar profundamente en su vida, aunque él no entendía todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué sucedían todas estas cosas? ¿Por qué le pasaba a él? ¿Por qué si no era un joven malo, no era un hombre malo, estaban aconteciéndole tantas cosas malas a él? Él probablemente sintió el olvido estando allí en la cárcel, desechado, abandonado. Sin embargo, Dios le utilizó para interpretar los sueños de aquellos que estaban junto con el preso, pero se olvidaron de él. Sin embargo, Dios tenía un plan. Y en la escuela de Dios, José aprendió y llega a este punto en su vida en el cual él aprende o manifiesta lo que ha aprendido sin rencores, sin rechazo, sin dolor en su corazón para decirle: no se preocupen, yo sé cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Hoy entiendo. Después de todos estos años, después de todo lo que pasé, después de todo el dolor, después de todo el sufrimiento, después de todo el cuestionamiento, en la escuela de Dios pude aprender cuál era su propósito para mi vida. Dios tenía algo más grande, pero para llegar allá tenía que aprender. Era necesario que pudiese ser pulido en la escuela. Era necesario que me humillara y estuviese delante de Dios para depender única y exclusivamente delante de Él. Y José lo entiende y dice: yo sé que hay un plan detrás de todo esto y Dios me ha puesto en este lugar de privilegio en el cual nadie más podía estar. Para este tiempo, en este lugar, en este momento, Dios tenía un plan y Dios cumple su propósito en mi vida. No tengan temor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que José vivió! ¡Qué increíble el proceso por el cual Dios le permitió pasar! Pero qué grande y maravillosa la obra que Dios hizo en su vida. ¿Y cómo va a utilizarle ahora a él? Descubrió el propósito en su vida. Mi querido hermano, hermana, ¿está usted claro cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Entendemos con perfecta claridad que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios ha permitido situaciones en nuestra vida porque Él quiere formarnos, porque Él quiere foguearnos, porque Él quiere corregirnos, porque Él quiere proyectarnos, porque Él tiene algo preparado para usted y para mí? Y nos ha permitido durante el tiempo pasar diferentes situaciones. Hemos entendido que es parte de la escuela de Dios. Hemos entendido que Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. José lo entendió. José lo entendió y se lo transmite ahora a sus hermanos. José promete sustentarles, protegerles. Lloró con ellos, les besó, envió regalos a su padre. Y está allí la invitación para su padre y para todos ellos, diciéndole en el verso 18, venid a mí, venid a mí. Es un cuadro tal vez de la persona del Señor Jesucristo y sabemos que José es un tipo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo a todos nosotros, venid a mí todos aquellos que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. La invitación del Señor Jesucristo es para todos aquellos que están a nuestro alrededor y un día también nosotros recibimos y aceptamos esa invitación. Pero José acá hace la invitación a sus hermanos, y a su padre y a toda su familia, diciéndole, venid a mí, porque he encontrado el propósito de Dios para mi vida. Pero si seguimos avanzando en el pasaje, vamos a encontrar en el capítulo 45 también que va a entender y a manifestar José
que sabe perfectamente que en este tiempo es el instrumento que Dios va a utilizar y nos va a mostrar la provisión de Dios. Y el resto de la familia y su padre va a ver y experimentar la provisión de Dios en tiempo de necesidad, la provisión de Dios en un tiempo de hambre en toda la tierra, la provisión de Dios en el momento justo, en el tiempo correcto, ni antes ni después. Este era el momento. Mira, acompáñenme allí, verso 16 en adelante, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y aquí encontramos los preparativos que Faraón hace. Faraón es quien va a decirle a José: José, trae a toda tu familia. José, diles que no se preocupen por nada, que vengan así, que no traigan nada. La riqueza de Egipto está a disposición de ellos. Era tal el testimonio que José tenía delante de Faraón. Era tanto el aprecio, era la forma en que Dios había mostrado gracia delante de Faraón, que éste le dice a José: trae a toda tu gente. Y nosotros sabemos por la Escritura de que ellos no se mezclaban con el pueblo de Israel, con la gente de aquellos lugares. No, para ellos era abominación todo. Inclusive encontramos luego que era abominación comer juntamente con ellos. Y el hecho de que ellos tuviesen ovejas, eran pastores de ovejas, también era un problema. Sin embargo, Faraón le dice: trae a toda tu gente, envíale con regalos, envíale con mercadería, envíale con los carros para que venga la gente y no tengan que hacer un viaje tan largo y tan cansador. Todas las comodidades. Dios estaba proveyendo por medio de Faraón y por medio de José lo necesario para su pueblo. Recordemos que con Jacob, que posteriormente recibo, le encontramos allí con el nombre de Israel, es donde nace justamente la nación de Israel. Con Jacob y sus 12 hijos, que van a ser las 12 tribus que van a formar la nación de Israel. Pero en este momento simplemente son una familia, una gran familia, que a través de todo este proceso van a instalarse allí en Egipto y van a crecer, van a crecer, van a crecer hasta formar una gran nación. Luego encontramos todo lo que sucede, que se levanta un faraón que no conocía a José y encontramos ahí el proceso de esclavitud y todo lo que conocemos hasta la liberación que Dios hace de este pueblo ya crecido, ya grande, para darle la tierra que había prometido a Abraham. Dios cumple sus promesas. Sin embargo, aquí vamos a encontrar la provisión que Dios tiene para ellos como familia, como gran familia. Versos 21 al 24, José también les habla y les dice lo que deben hacer. Lo hicieron así los hijos de Israel, y le dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Así que aquí José provee todo lo necesario para el camino de ida, tal vez para una estadía allá mientras hacían los preparativos, para el camino de regreso, para que no hubiese ningún problema. Le manda todos los víveres necesarios, le manda vestidos, todo lo que podían necesitar, manda los carros. Dios proveyendo a través de Faraón, Dios proveyendo a través de José, Dios proveyendo para su pueblo, Dios proveyendo para sus hijos. Versículos 25 al 28 vamos a encontrar este encuentro. Cómo se encuentra con los hijos y posteriormente vamos a encontrar cómo frente a frente va a tener a José, a quien había perdido tantos años antes. Pero mire, versículo 25 al 28 dice: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, estos son los hermanos, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún.
y Él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Aquí están los hijos de Jacob volviendo a su padre. Y van a contar las noticias. Ahora, mis queridos, nosotros simplemente a veces pasamos por sobre la Escritura, pero no nos detenemos a tratar de entender lo que acontece. Quiero que nos pongamos por un momento aquí en la escena. Esto no es tan simple, no es que llegaron los hermanos y lo dijeron: papá, José está vivo, y dice que vamos con él, mira todo lo que nos mandó, te mandó regalos, vamos con José. Perdón, recordemos algo. Jacob pensaba que José había muerto. Jacob estaba convencido porque sus hijos le mintieron, sus hijos le convencieron de que el muchacho había muerto despedazado por alguna de las fieras del campo. Y ahora llegan sus hijos para decirle: no, José está vivo. La Escritura no nos dice exactamente lo que pasó y cómo fue la conversación. Pero explicaciones tienen que haberle dado los hijos de por qué José estaba vivo, cuando se supone que unos 20, 22 años antes le habían dicho a su padre que su hijo estaba muerto. No nos dice tampoco la conversación que tuvieron los hermanos con José cuando él se descubre a sus hermanos. No nos dice exactamente cómo ellos hablaron con José, simplemente que hablaron con él, que tiene que haber sido una conversación donde tienen que haber pedido perdón, donde tienen que haber arreglado cuentas. No nos relata tampoco cómo fue el detalle de la conversación con con Jacob, su padre. Pero explicaciones tienen que haberle dado. ¿Qué habrá acontecido? ¿Qué sucedió? No nos dice, y probablemente no sea lo importante y no es lo más importante. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios va a proveer para todas las necesidades de esta familia. Pero tuvieron también los hermanos que aprender, tuvieron los hermanos que hablar, tuvieron los hermanos que pedir perdón, tuvieron los hermanos que arreglar cuentas con su hermano menor. Pero también tienen que haber tenido un momento a solas con su padre para arreglar cuentas con su padre. Qué triste debe haber sido ese momento. Qué alegría también en el corazón de Jacob por saber que su hijo estaba vivo. Qué sorpresa enterarse de que él era señor de todo Egipto. Es un cúmulo de emociones difíciles de entender. Es una situación en la cual probablemente nosotros también estaríamos absolutamente atónicos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Pero confiando y sabiendo de que Dios podía hacer todas las cosas. Qué maravilla pensar que Dios está detrás de todo. Dios proveyendo también para ellos. Y entonces se prepara. Basta. Mi hijo está vivo. Vamos a él. Si seguimos la Escritura, entramos ya en el capítulo 46 y vamos a ver en este capítulo también algunas cosas interesantes. Se prepara el viaje, ellos van a comenzar su travesía y encontramos aquí también la presencia de Dios manifestada. Jacob y su familia comienzan su viaje hasta Egipto, pero se detienen en un punto. Vamos allí a la Escritura, capítulo 46, primeros versículos. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Hace un alto en el camino Jacob para ofrecer sacrificio a Dios. No se ha olvidado de quién es Dios. No se ha olvidado de cómo Dios ha hecho todas las cosas y el plan de Dios. No se ha olvidado de que Dios está detrás de todo esto y es el artífice perfecto de este gran plan para el momento en el cual ellos han llegado. Se detienen allí en Beerseba, lugar histórico, lugar importante, un lugar para adorar a Dios como su padre Isaac. Este era el lugar donde
Dios se le había aparecido a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac en el capítulo 21. Era también el lugar donde Dios se le aparece a Isaac posteriormente en el capítulo 26. En el capítulo anterior, mencionado, se le aparece a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Luego en el capítulo 26 se le aparece a Isaac también. Y ahora se le aparece a Jacob. Pero es un lugar para adorar. Es un momento para detenerse. Es un momento para parar y tratar de asimilar todas estas cosas y decir gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Un momento para la adoración en medio de este torbellino de emociones. En medio del desenlace de todas estas situaciones, un momento para adorar, para frenar y decir alto, alto. Vamos a adorar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a manifestarle a Dios todo lo que realmente hay en nuestro corazón y a adorarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y aquí en este versículo 1 del capítulo 46 nos dice que Él se detiene para adorar. Pero tal vez también estaba en la mente de Jacob las cosas que estaban sucediendo y todo lo que había sido para él en el pasado. Y recordar lo que había pasado con Abraham, por ejemplo. Y cuando Abraham desciende a Egipto, tiene problemas y peca porque miente respecto de su esposa. Pero también tenemos que, posterior a eso, Isaac estaba pensando en descender también a Egipto cuando había hambre. Lo mismo había pasado con Abraham. En tiempo de hambre en la tierra descendió a Egipto y tuvo problemas y pecó. Luego Isaac se encuentra con tiempo de hambre en la tierra y piensa en ir a Egipto. Y Dios le aparece allí también para decirle no desciendas a Egipto. Ahora, en tiempo de hambre en la tierra, en tiempo de necesidad, Jacob va a descender a Egipto. ¿Qué pasaba también por su mente? Dios lo ha prohibido, Dios nos ha dicho que no. Hemos tenido problemas en el pasado cuando hemos ido a Egipto. Sin embargo, ahora se le aparece Dios para decirle que puede ir. Verso 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allá yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Encontramos acá a Dios hablando, Dios guiando, Dios diciéndole, ve, porque yo estaré contigo. Ve, no temas, tranquilo, porque yo te envío. Ve, tranquilo, aquí estoy yo contigo. No temas descender, no temas en lo que va a suceder. Yo estoy detrás de todo esto. Ve, desciende. Y le da la tranquilidad, pero mis queridos, Jacob hace un alto en el camino. Jacob se detiene por un momento para adorar, para tener un tiempo de íntima comunión con Dios. Y es en ese momento, en un alto en el camino, cuando Dios habla y Dios le dice lo que debe hacer. Y le dice, ve, estás en buen camino. No te detengas, sigue adelante. Está todo bien, está todo perfecto. Yo tengo un plan y yo he provisto para lo que necesitas. Y verás todo cuanto tengo. Haré de ti una gran nación, como lo prometí a Abraham, como lo prometí a Isaac, como hoy lo confirmo contigo. Mis promesas se cumplirán. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene todo absolutamente ordenado. Y le dice a Jacob, no temas, ve. Desciende a Egipto. No le dice todo lo que va a suceder, no le dice cuánto tiempo van a pasar, no le dice lo que acontecerá en generaciones posteriores, cuánto crecerá la nación, cuánto sufrirá también allí posteriormente, cómo Dios los liberará y los sacará para llevar finalmente a la tierra prometida. Pero en este momento, lo único que Jacob necesita saber en ese lugar de adoración es que estaba en el camino correcto, es que Dios iba con él, que su presencia le acompañaría. Ve, no temas. Luego encontramos la descripción allí de todos aquellos que habían de salir
de la tierra donde estaban juntamente con Jacob toda su parentela. Y menciona allí muchos nombres. Tenemos los 33 descendientes de Lea, una de las esposas de Jacob, en los versículos 8 al 15. Tenemos 16 de los descendientes de Silpa, la sierva que tenía Lea, versículos 16 y 18. Versículos 19 al 22 encontramos mencionados los 14 descendientes de Raquel, la otra esposa que tenía Jacob. Y también se mencionan 7 de los descendientes de Bilha, verso 23 al 25, que era también la sierva que tenía Raquel. Así que tenemos un gran número de personas y se mencionan allí los 66 personas descendientes que van a ir desde el lugar donde estaban viviendo hasta Egipto. Y encontramos allí entonces en el verso 26, por ejemplo, donde nos dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Nos mencionan a 66 y luego nos habla de 70 personas. Probablemente 66 eran los que estaban saliendo allí de ese lugar donde vivían para ir a Egipto, y considera tal vez al propio Jacob, luego a José y a los 2 hijos de José, para completar las 70 personas que menciona aquí en este verso. Pero allí encontramos entonces que está la presencia de Dios, no solamente para Jacob, sino para toda su familia, la presencia de Dios. Y juntamente con la presencia de Dios vamos a encontrar algo más. Vamos a encontrar la protección de Dios. La protección de Dios. Hemos hablado en este capítulo 45 y 46 de que José entendió y descubrió el propósito que Dios tenía para su vida. Experimentó tanto él como sus hermanos y toda su familia la provisión de Dios y tuvieron los preparativos para el viaje. Pero también Jacob va a entender y va a experimentar la presencia de Dios. Por último, la protección de Dios. Versículos 28 al 30 y posteriormente 47. Pero 28 nos dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que están en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y aquí vamos a encontrar la protección de Dios. Ese es el comienzo de esta parte de la historia. Pero nos detenemos simplemente para pensar en el encuentro que tiene José con su padre. Qué tremendo tiene que haber sido. Imagínese usted. Imaginémonos por un momento que estamos durante 20, 22 años absolutamente convencidos de que hemos perdido un hijo, de que ha muerto y ni siquiera tuvimos la oportunidad de tenerle frente a nosotros para cerrar esa parte, para cerrar esa herida, para decir: bueno, lo sepulto y yo sé que está ahí y está. No, simplemente José salió un día para ir a ver a sus hermanos cómo estaban y qué es lo que estaban haciendo, y ya no lo ve más. No lo ve más. Y 20, 22 años después se entera de que su hijo está vivo. Lo que habrá sido ese encuentro, lo que habrá sido ese momento, el abrazo entre Jacob y José su hijo, tiene que haber sido absolutamente emocionante. Debe haber sido un encuentro increíble. Debe haber sido un tiempo de llanto, como lo vemos relatado allí con José. José había llorado bastante.
Lo encontramos al menos 7 veces llorando en todo este proceso. Pero aquí llora de alegría, llora de gozo, llora de ver a su padre y a toda su familia, a toda su parentela. ¿A cuántos de ellos tal vez no conocía? ¿Cuántos de ellos habían nacido durante este tiempo que él había estado en Egipto, en la escuela de Dios, en la preparación de Dios? Ahora se encuentra con toda su familia y se une en ellos en un abrazo largo. Tremendo el encuentro, tremendo para Jacob, tremendo para sus hermanos, para toda la familia. Y luego encontramos entonces cómo continúa la protección de Dios para este pequeño pueblo y la provisión también juntamente con ellos. Porque en el capítulo 47 dice que vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de mi peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Y aquí llegamos ya al final de esta parte de la historia, cuando ya está Jacob y su familia en la tierra de Egipto. Y Dios provee para ellos lo necesario, pero da la protección. Dios va a cuidar de ellos, no los va a poner en cualquier lugar de Egipto, no, los va a poner en un lugar específico. La tierra de Gosén estaba al norte de Egipto, pero una tierra buena, una tierra productiva, fructífera, era lo que necesitaban para sus animales. Pero Dios les protege también en todo sentido, ya que la gente de Egipto no se mezclaba con la gente de Canaán. Era buenísimo que pudiesen estar ellos alejados, sin necesidad de estar en contacto con los egipcios. Eso iba a permitir de la misma manera que pudiesen estar como un pueblo sin perder su identidad, como una familia al principio, pero sin perder la identidad que iba a ser para ellos como nación futuramente. Y los mandamientos que Dios había permitido, estando allí lejos en un sentido del resto de Egipto, entonces iban a poder vivir como Dios quería que vivieran. No se iban a tener que mezclar con los egipcios, ya que para ellos era abominación. Entonces no iba a haber matrimonios mixtos, como tiene que haber sucedido con alguno de los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Déjeme ver si lo encontramos bien en el verso, que no lo tengo aquí en este momento, pero ustedes lo pueden ver. Si no mal recuerdo, es uno de los hijos de Jacob, Simeón, el que se casó con una de las cananeas. Y estando en la tierra de Canaán era un riesgo, pero al estar aquí en la tierra de Egipto, en Gosén, lejos del resto de la población, no iba a estar ese problema. Iban a estar entre ellos. Iban a tener sus propias costumbres, iban a tener su propia identidad, iban a tener allí su propio idioma, no iba a haber mezcla. Y Dios iba a hacerles crecer, 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 hasta que estuviesen listos y preparados para salir y poseer la tierra que Dios había dicho a Abraham que había de ser suya.
Luego encontramos en el resto del capítulo 48 y final, lo que acontece finalmente, la muerte de Jacob y posteriormente lo que sucede con José y cómo se van a ir desarrollando entonces a través del libro de Éxodo los acontecimientos futuros de la ya gran nación de Israel, que parte con Jacob, con sus hijos, y que va a llegar a ser una gran nación. Pero terminamos así el libro de Génesis y lo que Dios nos ha ido enseñando durante todo este tiempo. En el principio creó Dios. Génesis, el libro de los principios, el principio de la creación, el principio de una relación con el hombre y la mujer, el principio de una nación es lo que estamos viendo al final del libro de Génesis. Pero Dios ha tenido grandes lecciones para nosotros a través de este estudio y esperamos sinceramente que haya sido un tiempo a través del cual usted y cada uno de nosotros hayamos podido aprender, que podamos atesorar las lecciones que hemos tenido durante todas estas semanas, pero que especialmente en este día lo que hemos visto pueda quedar atesorado allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Entender que Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Que su presencia siempre estará con nosotros y que la protección de Dios nos acompañará porque Él ha determinado, Él ha marcado los tiempos y Él tiene un plan perfecto para usted y para mí. ¿Estamos descubriendo el plan? ¿Estamos descubriendo el propósito de Dios? ¿Estamos experimentando su protección y su provisión? ¿Somos conscientes de su presencia? Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir disfrutando de las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Oramos. Querido Señor, gracias nuevamente por lo que tú nos has enseñado. Gracias porque sigues hablando a nuestro corazón. Gracias porque nos sigues animando, corrigiendo cuando es necesario. Pero hoy podemos ver, Señor, todo tu amor mostrado, manifestado a Jacob, a José, a toda la familia. Gracias, Señor, por las enseñanzas que hemos tenido y oramos para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.